Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o a la hora que sea que estés viendo esto. Vamos a continuar con esta serie, ya viendo una segunda parte y los temas que nos habían faltado en el video anterior sobre las ideas celulares. Ya analizamos en un video anterior la teoría celular y sus fundamentos, abarcando principalmente los tres aspectos más importantes de la teoría celular. Ya vimos en un video anterior la teoría celular y sus fundamentos, abarcando los tres aspectos más importantes que nos dejaron, ¿cierto?, esta seguidilla de científicos que analizaron de distintas formas y bajo distintas perspectivas la idea de célula. Pero en el día de hoy vamos a hablar acerca del sentido de autopoiesis y un poco de termodinámica. ¿A raíz de qué? A raíz de entender que la vida, ya que al estar constituida de materia, ¿a raíz de qué? A raíz de entender que la vida, al estar constituida de materia, responde a algunas reglas que se sustentan bajo la construcción y función celular en relación con su entorno. Son elementos que vamos a ver un poquito más adelante, no nos perdamos todavía, vamos a ir avanzando de a poquito. ¿Por qué tenemos la tabla periódica en este momento? Hay que entender que la vida se desarrolla en la Tierra. Y en la Tierra hemos encontrado una gran cantidad de elementos químicos que se encuentran dispersos y distribuidos en cantidades distintas, así como también en estados de la materia que podríamos también mencionar distintos. Pero es interesante darnos cuenta de que en la tabla periódica de los elementos nos vamos a encontrar con algunos elementos químicos que están presentes en la vida, como por ejemplo el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el carbono, nitrógeno, oxígeno, el fósforo, el azufre, es muy importante para las proteínas, el cloro, presente en los líquidos extracelulares e intracelulares también en nuestro cuerpo, el cobalto, el níquel, el zinc, elementos que también se encuentran en pequeñas cantidades dentro de nuestro cuerpo y que ayudan a algunos procesos celulares y enzimáticos funcionales y bastante fundamentales dentro de nuestro cuerpo. Es interesante darnos cuenta de que de todos estos elementos químicos hay algunos que sí están presentes en la vida, no todos obviamente, pero si lo miramos de esta manera, si en la Tierra existen ciertos elementos químicos y si en la Tierra existen ciertos elementos químicos y la vida también se compone de ellos, por tanto debe haber una relación entre lo que la Tierra tiene y lo que también pueden tener los seres vivos. Hay unos seres muy interesantes que se llaman diatomeas, que están compuestas con esqueletos de silicio, por ejemplo. Y es interesante reconocer que, de alguna forma, si la Tierra lo tiene o lo utiliza, la vida probablemente también lo puede utilizar. No en su totalidad, obviamente hay organismos que no tienen plomo, por ejemplo, en su sistema, pero hay otros elementos que sí son más amigables y amistosos con la vida, y de alguna forma se sostienen y son estables con ella. Por lo tanto, existe una relación entre los elementos químicos que la Tierra puede ofrecer y los que la vida utilizó para poder construirse, y la estabilidad que ha perdurado desde que comenzó la vida hasta el día de hoy. Nosotros conocemos esos elementos como CHOMS, carbono, hidrógeno, fósforo y azufre, que son los elementos que se encuentran en mayor cantidad en la vida, en la gran diversidad de organismos que existen y en sus distintas formas también. Entonces, hay una relación entre lo que la vida utilizó y lo que el entorno le estaba ofreciendo. Entonces, de alguna forma la vida se construye a partir de los elementos que están en el entorno. Y eso es una idea muy interesante porque nos permite entender un poco que la vida no se desentiende del espacio en el que se encuentra, sino que es parte de él incluso en su estructura, ya que utiliza obviamente los elementos que están disponibles en ese entorno para poder construirse. Probablemente, y según se entiende en la ciencia, existieron algunos organismos conocidos como coacervados. Estos realmente organismos, no como seres vivos como tal, ni tampoco reunían las características fundamentales de los seres vivos, sí de alguna forma ya demostraban indicios que permitían un poco entender que la vida tenía que construirse dentro de algunas estructuras o tenía que construirse de forma separada al entorno, ya que como sistema de alguna forma me limito del exterior, pero lo utilizo para mi beneficio. Entonces, en estos coacervados de alguna forma se aislaban reacciones químicas que ocurrían y podían ocurrir de forma espontánea del exterior, pero ahora, en este momento, estas reacciones eran capaces de poder ocurrir en un espacio cerrado, no al aire, y obviamente los productos que se generaban de estas reacciones químicas no quedaban por ahí dispersos, sino que quedaban dentro de estos coacervados, que de alguna forma también tenían una complejidad bastante sencilla. Si nosotros los podemos analizar en una imagen, más o menos se vería algo así. Es interesante que ya hay una idea de límite, que obviamente está dada por membranas y después se complejiza en esta gran estructura, pero ya entendemos que la vida se separa del medio, o sea, en un espacio abierto, que es de alguna forma el espacio-tiempo o el infinito que existe en el espacio que hoy día ocupamos, la vida se aísla y es capaz de crear un sistema que se separa de él. Por eso el límite, por eso es importante reconocer
los límites en el origen de la vida. ¿Cómo fue? Es un tema que podemos discutir en otro momento, pero ya la existencia de una barrera que separe estos dos medios o estos dos espacios es un gran salto para, obviamente, la construcción de las estructuras que después podrían estar viniendo. Tenemos clarísimo que las moléculas que probablemente pudieron haber compuesto estas membranas o este límite que separaba estos dos espacios estaba compuesto por algunos elementos apolares que permitían separar un poco lo que ocurría afuera de lo que ocurría adentro. Posteriormente, dada la complejización de algunas estructuras, ¿cierto?, aparecen lo que son los fosfolípidos, que son elementos que estudiamos hoy en día a cabalidad. Lo interesante de estos fosfolípidos es que para que pudiese crearse un espacio interno separado del exterior, estas moléculas tuvieron que haberse organizado en bicapas, ya que es la única forma que existiese, ¿cierto?, un espacio interior separado del espacio exterior, ya que si solamente tuviésemos una monocapa, probablemente formaríamos micelas donde no habría espacio en el interior para poder aislar lo que tuviésemos que aislar. O sea, es importante que las membranas que dan origen a la vida sí o sí tienen que tener una doble capa lipídica o doble capa fosfolipídica, ya que generamos espacios separados y que de alguna forma no son capaces de fusionarse o relacionarse en formas concretas. Eso no quiere decir que estos dos espacios no se estén comunicando de alguna manera. Y ahí es donde entra la complejidad estructural que tiene, por ejemplo, o que hoy día podemos estudiar acerca de las membranas celulares, que son altamente complejas en las estructuras que tienen, que permiten un poco la comunicación entre el medio exterior y el medio interior de, digamos, las estructuras celulares. En los 70, dos científicos de origen chileno, Humberto Maturana, el que está acá arriba, y Francisco Varela, propusieron, a raíz de todas estas ideas que he estado tratando de explicar en este minuto, que los organismos finalmente se crean y se reconstruyen a partir de su entorno. Si recordamos la tabla periódica y vemos los elementos químicos que están presentes en la vida, podemos establecer una relación que de alguna manera permite entender que la vida utiliza estos elementos para construirse y los toma del entorno. O sea, si la Tierra no hubiese tenido, por ejemplo, el elemento potasio, la vida no hubiese construido los elementos que tiene a partir del potasio. Quizás hubiera utilizado otro elemento o hubiera estabilizado sus mecanismos a través de otras cosas. Pero como había potasio, la vida lo utilizó y estabilizó sus procesos a partir de ese elemento. Y a esa cualidad que tiene la vida le llamaron autopoiesis, que es una propiedad fundamental de la vida, ya que nos permite entender que la vida, como un mecanismo molecular que funciona, se vale a partir de los elementos que encuentra en su exterior. Los hace propios y a partir de eso construye las estructuras que necesite construir para poder funcionar o poder proyectar lo que necesita hacer. Ahora, la vida es un sistema abierto. Y aquí es donde tocamos el tema de termodinámica, porque existen en termodinámica tres tipos de sistemas: aislados, cerrados y abiertos. Y eso tiene que ver con qué cosas son capaces de intercambiar este sistema con su entorno. Y justamente la vida, al ser un sistema abierto, es capaz de intercambiar energía y materia con el entorno. ¿Energía de qué tipo? Calórica. ¿Y materia de qué tipo? Bueno, dependerá del organismo. Por ejemplo, en la fotosíntesis de las plantas, lo que se intercambia es oxígeno por CO2, o oxígeno o CO2 por agua. En el caso de los organismos autótrofos, en el caso de organismos heterótrofos, lo que se intercambia es oxígeno por CO2. Por tanto, existe algo que se intercambia. Y es importante notarlo desde ese punto de vista termodinámico, ya que si no fuese así, probablemente la vida no sería como es. Debido a que si solamente intercambiásemos energía, probablemente la materia no fluiría. Y obviamente no somos un sistema aislado del entorno, debido a ya todos los argumentos que di anteriormente. Por tanto, es importantísimo. Y aquí es donde se une la propiedad autopoiética con la comprensión termodinámica de las células, ya que si somos capaces de reconstruirnos y construirnos a partir del entorno, también somos capaces de entregarles cosas a él. Y aquí aparecen cosas como, por ejemplo, el valor de las cianobacterias, que probablemente fueron los organismos que llenaron de oxígeno la Tierra con su gran capacidad de producir esta molécula. Solo es un ejemplo. Pero tenemos que darnos cuenta y pensar, por ejemplo, nosotros como sistemas abiertos, como seres vivos, qué cosas intercambiamos con el entorno. Nosotros tenemos una temperatura que oscila más o menos entre los 36,5 y 37,5. Y también intercambiamos materia con el entorno. Respiramos, tomamos agua, eliminamos también algunos líquidos, tenemos sistemas para eliminar, tenemos sistemas para poder absorber. Entonces funcionamos como un sistema abierto, y así lo hacen desde los organismos más sencillos, que son los microorganismos, hasta los más complejos, que puede ser cualquier mamífero superior o algún vertebrado superior. Por tanto, hasta acá vamos a decir que, primero, la vida debe estar compuesta por límites definidos estructurales conocidos como células, cosas que ya vimos, ¿cierto? Los elementos químicos del entorno deben estar obligatoriamente conformando la vida, ya que si no se encuentran en el entorno, no va a estar en la vida. Obviamente, tomando en cuenta la vida como una maquinaria molecular que se vale de su entorno.
Cada ser vivo es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su ambiente. Esto es la mirada de alguna forma termodinámica que es obligatoria para la vida. Y repetimos el anterior, en el sentido de que las células están compuestas por 3 elementos. Y es algo que vamos a tener que dejar para otro video, porque vamos a cuestionar la idea de modelo celular que obviamente se enseña para darnos cuenta de que las células no son realmente como nosotros generalmente pensamos. Sí tienen elementos que deben cumplir o reglas que deben cumplirse, pero en la realidad las células en su forma y en su ideación y observación son distintas a como aparecen, por ejemplo, en muchos dibujos. Pero eso lo vamos a ver para después. Espero que haya sido de ayuda para ti, ojalá que haya podido aportar algo nuevo en tu conocimiento. Si te gustó, déjame en los comentarios y dale me gusta a este video. Nos vemos.